Protesta multitudinaria en Valencia este fin de semana. Miles de valencianos convocados por colectivos de izquierda y sindicatos han reclamado enérgicamente la dimisión del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón. Una protesta en la que curiosamente también retumbaban los gritos contra Pedro Sánchez, el mismo Sánchez que, a decir de algunos, alentó esas mismas protestas. Entre el barullo no era difícil adivinar las intenciones de partidos como Compromís, de Podemos o del resto de grupos pancatalanistas. Lo que en un primer momento comenzó con una manifestación multitudinaria, pacífica según los organizadores, terminó convirtiéndose en algo mucho más caótico. 31 policías resultaron heridos, 4 personas fueron detenidas y hubo el lanzamiento de bengalas a la sede del ayuntamiento. Una manifestación con claros tintes políticos entre el activismo y la violencia. En medio de esta tormenta de reclamos y unas horas antes, Carlos Mazón decidió publicar el mensaje que Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica, le hizo llegar ese fatídico 29 de octubre. Ribera aseguraba en una entrevista radiofónica que tuvo que llamar hasta en 4 ocasiones a Mazón para poder contactar con él. Y Mazón publicó el primer mensaje de texto que se produjo, según esta misma captura, a las 8:20 de la tarde, después de esa alerta de emergencias que se envió a los terminales móviles de los ciudadanos. El balón de la responsabilidad va de un lado a otro, un ir y venir de acusaciones en el que nadie quiere asumir el peso de la situación. En medio de esta tormenta de reclamos emerge una pregunta central. ¿Qué papel jugó el Gobierno central en esta crisis? Porque según el marco legal español, una situación de este tipo puede y en teoría debiera gestionarse desde Madrid si se considera que es de interés nacional. El Gobierno no activó ese mecanismo y el resultado, una cadena de reproches entre autoridades autonómicas y centrales, mientras que los afectados, los valencianos que han sufrido esas inundaciones, observan cómo sus peticiones por un manejo más eficaz se diluyen en disputas políticas. Quizás no sea el momento de señalar con el dedo, dicen algunos, quizás es el momento de reflexionar sobre cómo el engranaje de coordinación ha fallado una vez más. Sin embargo, el tiempo sigue su curso y la tragedia de la Dana comienza a convertirse en un combustible para la maquinaria electoral. Y ya no se trata solo de Mazón, un presidente autonómico cuestionado y en entredicho, sino también de un Pedro Sánchez que tiene que rendir cuentas por su aparente ausencia en una emergencia de escala nacional. La conclusión parece evidente para los que exigen responsabilidades. Si Mazón debe marcharse, Sánchez tendría que hacer lo propio. En situaciones de emergencia, el liderazgo debe ser el de acción, pero la inacción también es una forma de tomar parte. Buenos días, arranca la semana en este lunes, día 9 de noviembre, en el que, por cierto, estamos muy pendientes del Palacio de la Moncloa porque hasta ahora está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, después de la reunión del Consejo de Ministros. 9 de noviembre no, que ya voy yo retrasada, estamos ya a día 11 de noviembre, como les decía, pendientes de esa rueda de prensa donde supuestamente se va a volver a anunciar más medidas de actuación para todos los afectados de la Dana. Estaremos muy pendientes de ello y, por supuesto, tendremos que mirar hacia esas responsabilidades y la manifestación de este fin de semana. Ya está Sánchez en rueda de prensa, enseguida iremos con él. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan esta mañana y comenzamos, como siempre, con el comentario de José María Francas. Muy buenos días. Pues muy bueno, sí, bueno, podemos dejar en buenos días, como es lunes, está bien. A ver, yo pensé que y supongo que es por santa inocencia, que de las pocas lecciones positivas después de la famosa gota fría, se sacaría que la gente, como es un tema transversal y no se distinguían en las casas accidentadas, en los coches rotos, en las familias destrozadas, no se distinguía el carné de nadie político en la boca, ni los señores que fueron a ayudar tampoco, etcétera, etcétera. Pues que eso haría que al menos a nivel de la calle, la gente de la calle, el famoso muro de Sánchez desapareciera. Pero ya he dicho que santa inocencia, porque claro, frente a la gestión inútil de la Generalitat Valenciana, que podíamos encarnar en el presidente Mazón, pero que tiene más sujetos, pues está la gestión todavía peor, o la no gestión de carácter político del Gobierno de Pedro Sánchez, encarnado por él, que podemos intuir perfectamente que todo es un juego político
de a ver a quién le cae el marrón y a partir de ahí a ver no solamente qué votos sacamos, sino si acabamos con el predominio del PP en la Comunidad Valenciana. Eso ya me parecía a mí de por sí grave y probablemente, no sé si delictivo, pero al menos moralmente asqueroso. Pero es que me he encontrado con el siguiente paso, ¿no? Que frente a la generosidad de los voluntarios, que tampoco parece que vayan con un carné en la boca, ni haya ido a la derecha, a los pueblos que tienen alcalde de derechas, ni izquierdas, etcétera, pues nos encontramos con que la manifestación de aquellos que curiosamente no parece que hayan ido de voluntarios, si han sido voluntarios para montar un show, muy interesante, por cierto, que canaliza el cabreo de la gente, pero parece que solo lo canaliza hacia un lugar, que es a la Generalitat Valenciana, con lo cual pues vuelvo a ver que es un intento de sacar tajada política donde no había tajada política. Si además de eso vemos las teles, por ejemplo de esta mañana, pero podría decir cualquier día, pues vemos que el famoso muro que Miguel tiene ahí puesto, pues sigue absolutamente en su sitio y no tengo la sensación de que vaya a desaparecer. No va a caer, este muro no va a caer. O sea, la única opción será derribarlo, y no precisamente derribarlo por nada, sino derribarlo ganando unas elecciones. Pero hay un pequeño problema que me parece cada día más grave, que es que en la parte donde yo estoy en el muro hay unos cuantos que más bien desean estar en la otra. Y entonces esto me pone todavía más nervioso. Y pondré un ejemplo de lo que puede ser desear estar en la otra. Creo que mañana compadece la vicepresidenta que no ha aparecido, o sea, la máxima responsable después de Pedro Sánchez de todo el desajuste de Valencia, aparecerá mañana. No sé si para que la voten o simplemente para pasar el examen, creo que solo para pasar el examen para ser vicepresidenta de la Comisión Europea y encargada o consejera o lo que sea de no sé qué. Y da la sensación de que el PP, que está muy enfadado con ella, va a ponérselo difícil en primera vuelta, pero no en segunda vuelta. Claro, si hace eso, es una manera de constatar que que unos que están puestos por Pedro Sánchez en una parte del muro, lo único que quieren es pasarse al otro y traicionarnos a todos los que estamos puestos, no por Pedro Sánchez, sino porque nos da la gana estar en la parte que corresponde, que en este caso es la no izquierda. Saludamos rápidamente al resto de invitados en esta mañana. Isaac Parejo, muy buenos días. Buenos días. Miguel Robledo, ¿qué tal? Y por último, Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y antes de empezar analizando los diferentes asuntos de actualidad aquí en la mesa, nos vamos en directo hasta la Comunidad Valenciana. Vamos a seguir hablando con más testimonios, con más afectados y ciudadanos que han sufrido en primera persona esta tragedia. Tenemos conexión en directo con José Canet, es vecino de Paiporta, la zona cero de esta Dana. José, muy buenas tardes. Buenos días. Hola, buenos días, Alba. ¿Cómo están después de más de 10 días, después de haber visto que los voluntarios han sido las personas que han conseguido ayudarles y tras ese aparente abandono de las administraciones? Bueno, nosotros hemos tenido suerte porque nos pilló la Dana. Yo salí de Paiporta 10 minutos antes de que explotase todo esto. Mi hermano y mi madre intentaban ir desde el Hospital General, que es donde estaba ingresado mi padre, hacia el pueblo. Tuvieron que ir marcha atrás conforme la barranca les echaba encima y bueno, la verdad es que donde viven mis padres es una planta baja, está completamente destrozada, pero como muy bien has dicho, querida Alba, los que estuvieron y están a pie del cañón desde el minuto 1 son los voluntarios. Y bueno, pues intentando manejar la situación lo mejor posible y recibiendo ayuda de parte de muchas personas, familiares, particulares, que son los que han estado en primera persona allí y luego el ejército cuando les han dejado estar. Sus padres decía que han perdido toda esa vivienda tras el paso de este temporal. También polémica en estos últimos días con el tema de lo del agua. No sé si están haciendo caso de la recomendación del propio Carlos Mazón de consumir agua embotellada o la de Teresa Rivera de hervirla. No. Bueno, desde el minuto 1 supimos y sabíamos que el agua estaba contaminada. Recibimos inputs por parte de militares y de otras personas que se dedican a la sanidad de que nada, el agua embotellada, solo agua embotellada. Es más, en ocasiones se utiliza agua embotellada para lavarse las manos, los pies y la gente también para ducharse, los que siguen viviendo allí. Usted que está precisamente en Paiporta, ¿cómo está viviendo esa colaboración entre los voluntarios y los efectivos enviados en estos últimos días? Bueno, la verdad es que los voluntarios han dado
nos están ayudando son los que en realidad nos están ayudando más. Tengo que agradecer desde aquí, desde Paiporta, a toda la gente venida de la ciudad de Valencia, de todas partes de España, porque he conocido gente de todas partes de España y de otras partes de Europa, es impresionante. Y luego la ayuda del ejército cuando se les dejó, pues genial. Lo que ocurre es que en ocasiones esos voluntarios dificultan las tareas del ejército y de las empresas que se dedican a limpiar el alcantarillado, y el pueblo, por ejemplo, el fin de semana pasado cerraron el pueblo para que los voluntarios no pudiesen estar, o al menos de una forma controlada, y mientras tanto las empresas que se dedican a limpiar el alcantarillado y el ejército y la UME pues iban limpiando poco a poco con más control toda aquella zona. Pero es, como muy bien has dicho, Alba, es la zona cero. En casa de mis padres el agua llegó a 2,30 metros, no llegó al techo, pero como bien entenderás, la casa está completamente a día de hoy vacía, sin nada. ¿Qué le cuentan sus padres? ¿Qué testimonio le han dado en estos últimos días? Porque supongo que fueron horas horrorosas, desde luego. Sí, como he comentado al principio, no estábamos en el pueblo, gracias a Dios, ni mis padres ni yo, pero los vecinos de al lado iban enviándonos WhatsApps con imágenes de cómo iba subiendo el agua por la puerta de casa de mis padres. Llegó un momento que la puerta cedió, bueno, se reventó, y sí, horas muy angustiosas. Imagínate en una calle muy pequeña, adosada, es decir, que no hay aceras ni nada, el agua a 2,5 metros de altura, una corriente, una supercorriente, gente fallecida en el barrio, gente que estuvo a punto de fallecer, muy angustioso, terrorífico, pánico, y a día de hoy la gente tiene los nervios a flor de piel y tiene que controlarse mucho para no entrar en discusión con los vecinos. No me extraña, de hecho me comentaba un voluntario que ha podido estar este fin de semana en Paiporta y en otros lugares muy próximos, que era extraño ver una de las puertas de la casa de una determinada zona en la que no hubiese coronas de flores, recordando precisamente las consecuencias más graves, que es evidentemente la pérdida de vidas humanas. Le quería preguntar qué es lo que necesitan actualmente, porque suponemos también que esto no es, lo hemos visto, lo hemos podido comprobar, no es algo que se vaya a solucionar en apenas unas horas, sino que serán incluso meses y meses de trabajo y de la necesidad evidente de que se necesitan muchas manos. Sí, inicialmente, desde mi humilde punto de vista, como ciudadano y con un poco de sentido común, ¿vale? Lo que inicialmente se necesita, ahora que más o menos está limpio, es que los políticos ejecuten esas políticas de control de los barrancos, ¿vale? Que dejaron aparcadas hace ya muchos años, desde una parte del estamento político y desde otra parte, cualquiera de los dos del bipartidismo que anteriormente teníamos, y que se ejecuten, porque sabemos que el agua va a llegar, ¿vale? Y cuando llega de una forma muy descontrolada. Es más, en el 2000 estuvo a punto el barranco de desbordar, y gracias a que se hicieron reformas en el barranco y tal, no sucedió lo que está sucediendo actualmente. Y en segundo lugar, pues que dejen al ejército trabajar, que controlen a los voluntarios para que vengan a ayudar, pero de una forma voluntaria, o sea, de una forma controlada. Y tenemos muchos alimentos, tenemos mucha ayuda, pero todo tiene que ir con mucho control. Querida Alba, el ejército ha tomado el mando, más o menos van limpiando. Esto es una cuestión de bastante tiempo, querida Alba, bastante tiempo. Desde luego que sí, lo seguiremos denunciando. José Canet, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos en esta mañana. Todo el abrazo de todo el equipo del Toro Televisión. Muchas gracias, un saludo a vosotros. En fin, vamos ya con los primeros asuntos que les decía antes. Hay una encuesta que aparece hoy publicada en Voz Populi, es la realizada por Amalgama Métrica. Van a ver en sus pantallas qué es lo que pronostica este sondeo que da la victoria al Partido Popular. Considera que los de Alberto Núñez Feijóo ganarían estas elecciones con 155 escaños. Por detrás estaría el Partido Socialista con 118. Vox mantendría su tercera posición con 36 escaños. Y fíjense, su marca aérea por debajo incluso de los 10. Ahora la EMET está avisando de la llegada de una nueva dana, de que bajan las temperaturas y que se van a suceder las precipitaciones durante toda esta semana.
con esa llegada que están viendo en sus pantallas de un frente de aire frío que se va a desplazar desde Francia hasta el noreste de la península, dejando precipitaciones en Baleares y en todo el litoral mediterráneo. Y como les decíamos al inicio de este programa, este fin de semana vimos una multitudinaria manifestación en Valencia. Carlos Mazón acaba de asegurar que no descarta tomar medidas políticas a partir del jueves, que es cuando va a comparecer y dar explicaciones, y asume que ha cometido errores. Este fue uno de los momentos finales de la manifestación en Valencia contra la gestión de la Dana. Se vivieron varios momentos tensos. Se concentraron alrededor de 130.000 personas, según la delegación del Gobierno. La marcha fue convocada por 40 organizaciones y sindicatos de izquierda de la Comunidad Valenciana. Colectivos nacionalistas catalanes también dirigían la movilización. Los organizadores habían pedido que no hubiese violencia, pero acabó en una batalla entre policías y manifestantes. El Partido Popular Valenciano les acusó de montar lío y colapsar la ciudad. Mazón era el objetivo. Hubo algunos cánticos contra Sánchez, pero fueron silenciados rápidamente. No dejaron que se criticara la gestión del Partido Socialista y su responsabilidad en la Dana. Y si alguien lo hacía, se convertía en objetivo. La policía es que no puede autorizar. ¡Policía! ¡Señor policía! Da igual, no la ha organizado la policía puede vigilar, pero no puede, porque no lo habéis organizado vosotros. Nos han intentado pegar, Otra señora con una escoba en la mano comenzó a barrer a la policía. ¿Acaso simulaba lo que a escasos kilómetros está ocurriendo para intentar paliar las consecuencias de la Dana? La tensión se vivió en el Palacio de la Generalidad. Hubo lanzamientos de bengalas contra los balcones, enfrentamientos con la policía. Incluso acorralaron a un grupo de la UIP que consiguieron salir airosos de la situación. Ángel Víctor Torres, a pesar de los disturbios, habló así de lo sucedido en la manifestación. Bueno, lo primero es que dentro de los cauces que tienen que prevalecer siempre de la manifestación pacífica y además reglada, todo el respeto por parte del Gobierno de España al derecho ciudadano de la manifestación o de la expresión pública. En otras ocasiones el Gobierno utiliza otros términos cuando hay disturbios. Así acabó la fachada de la Generalidad, con manos rojas. Mazón, por su parte, no va a dar declaraciones hasta el jueves. No se esperan dimisiones, pero sí una remodelación del Ejecutivo para la reconstrucción de los efectos de la Dana. Génova pretende sostener a Mazón, pero no lo tienen tan claro con alguna consejera, como la de Emergencias. Y Pedro Sánchez acaba de anunciar en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa la aprobación de un nuevo Real Decreto Ley que consta de 110 medidas adicionales que en estos momentos se encuentra explicando y que va a consistir en la movilización de 3.765 millones de euros que van a extender ayudas a viviendas. Propietarios que tenían alquilada su casa realizarán un anticipo del 50% a todos los ciudadanos que soliciten esas ayudas. En fin, luego les contamos de forma muy resumida en qué consiste este paquete de medidas. Se incorpora a esta mesa don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, perdonad el retraso, pero estamos Donald Trump y yo preparando un poco todo para acabar de darles su merecido a estos rojos. A la siniestra. A los siniestros, sí, a los siniestros que están empeñados en quitarnos la vida y la libertad. Y chicos, se han encontrado que no va a ser tan fácil, pues por lo menos algo es algo. Yo cuando veo gente de nuestra más o menos idea de la vida, de nuestra cosmovisión, dicen, ay, Donald Trump, digo, mira, no me toques los bigotes, macho. O sea, Donald Trump será lo que quieras, pero al menos cree como nosotros que hay que defender la vida, la libertad y la propiedad. Y además encima no quiere ir matando gente por ahí. Y ni quiere que los lobbies del armamento sigan poniéndose las botas a base de la muerte de gente. Es que nos va a perjudicar a los europeos. No, los europeos nos perjudicamos nosotros solos. No necesitamos que nos perjudique nadie. A ver si nos entendemos. Los europeos somos una panda de borricos que hemos decidido que nos quiten nuestra propia identidad. Cuando nos quedemos sin identidad, nos quedamos así con cara de zombie y habrá un montón de gente alrededor cachondeándose de nosotros. Oye, pues por lo menos Donald Trump va a pelear por algo, y Robert Kennedy, y Elon Musk, y no sé quién. Usted a contar rollos de que Donald Trump. Luego hablaremos de Estados Unidos, enseguida le pregunto a la mesa por la cuestión valenciana, pero antes nos vamos con Marién Vallejo, que está enfrente al Ministerio de Hacienda porque hoy se manifiesta en protesta CESIF por la cuestión de Muface. Marién, muy buenos días. Sin acuerdo salarial no habrá paz social.
Sí, así es, Alba. Frente al Ministerio de Hacienda ha sido esta convocación, pero no solo aquí, sino que han llamado hoy a las 12 de la mañana a manifestarse frente a las subdelegaciones del Gobierno de toda España. Es la primera movilización de sindicatos por la falta de acuerdo de Muface, que pone en riesgo directamente la atención sanitaria de 500.000 de funcionarios y de todas sus familias. Como podrán ver, a esta movilización han venido muchos funcionarios por esa falta de acuerdo de Muface, pero además por otras reivindicaciones. Piden un nuevo acuerdo retributivo para recuperar la estructura previa al año 2010, que es cuando el año en el que empezaron a tener recortes, una mayor inversión y más plantillas, corregir además las desigualdades entre las administraciones. Aseguran que depende de dónde se trabaje, no debería depender, tendrían que ser los salarios los mismos, y aseguran, atención, que si no llegan a un acuerdo para enero con el gobierno de Pedro Sánchez, no descarta en absoluto convocar en ese mes, en el mes de enero, una huelga general. Esta protesta, Alba, hay que decir además que ha empezado con un minuto de silencio por las víctimas de la Dana. Marín, enseguida volvemos contigo, y al final de este programa también analizaremos lo que está pasando, lo que va a pasar en la sanidad pública, porque tendremos conexión en directo con el presidente de Unión Médica Profesional, Unipromel, que hemos hablado. ¿De verdad protestan por el Muface? ¿No querían universidad pública, digo, sanidad pública? ¿Pero no son los funcionarios? No, algo peor. Nosotros le pagamos a los funcionarios la sanidad privada para que luego se pongan la camisetita esa verde de sanidad pública. O sea, estos tíos son capaces de salir a pedir Muface, que son los únicos españoles que tienen derecho el día 1 de enero a elegir entre si son asistidos por la Seguridad Social o por Adeslas, Mujeju, Muface, ISFAS. ¿Con el dinero de todos? Cabalgando contradicciones. A ver. Siguiendo la línea. Donald Trump, por favor. En fin, sobre Valencia. Si me dejáis seguir el guión del programa, os pregunto por la cuestión de Valencia, porque este fin de semana hemos visto esa manifestación. Se prevé que a partir del jueves el propio Carlos Mazón pues lleva a cabo una remodelación dentro del propio gobierno, pero en todo lo que afecta a los responsables que han sido parte de la gestión de esta Dana. Juan Antonio. No, la manifestación para colmo ideológica, ¿no? Y de un lado, y sin querer pedir responsabilidades al gobierno central, que es el que ha tenido la total responsabilidad desde el primer momento, como lo decías al principio. El plan de seguridad nacional le daba todo el derecho para actuar inmediatamente sin preguntarle a nadie. Y podía haber movilizado al ejército. Ahora es muy bonito ver al ejército, y es genial que esté el ejército allí, pero el ejército podía haber estado a las 5 horas de que hubiera empezado a pasar esto. Y si no lo ha hecho, aquí hay unas responsabilidades. Hay varios que le han puesto querella, ¿no? Ya al gobierno, hay varias querellas en marcha. El problema es que no sabemos en qué terminarán todas esas querellas, y seguramente la mayoría de ellas pues no tendrán continuidad. Y estos políticos se sienten absolutamente libres de hacer lo que les dé la santa gana, incluso de dejar morir a tantas personas, porque por no haber movilizado al ejército y todo lo posible al principio, seguramente hemos añadido 20, 30, 50, no lo sé cuántas personas a lo mejor han muerto por culpa de la no movilización inmediata de los recursos, ¿no? Entonces esta gente lo tendrá que pagar de alguna manera. Lo que no puedo entender es que seamos tan borregos en el fondo que esto se convierte en un tema ideológico, de lucha de partidos, de manifestaciones ideológicas, pero que no hay una manifestación general de toda la Comunidad Valenciana frente a Madrid, frente al responsable máximo y frente a Teresa Rivera. Teresa Rivera le están dando mañana, seguramente, el examen de la vicepresidencia. Sí. Y el Partido Popular, no sé si hablaremos dentro de un rato de esto, sí, pero me parece escandaloso, no ya sí que le va a hacer un examen más fuerte. Demonio, ¿qué examen más fuerte? Una persona que ha estado en el gobierno, que ha sido capaz de hacer esto y que está bajo querellas criminales interpuestas contra ellos, incluido Teresa Rivera, que forma parte de ese gobierno que ha actuado de manera supuestamente criminal, no debe presentarse a vicepresidenta mañana. Y si es un cambalache político para que ella pueda ser vicepresidenta socialista y luego les dejen poner a ellos, a sus PPs y a sus lo que sea, en otros lugares, vamos a parar con los cambalaches políticos. Aquí hay un gobierno que está en este momento acusado de cosas muy graves como dejar morir a gente, y una persona que era la responsable máxima de eso
le vamos a dejar que la examinen mañana para que sea vicepresidenta. Esto merece un paro completo en el Europarlamento, muchísimo más grito y muchísimo más esto. Esto es totalmente seguir jugando el juego político. Hace ridículo. Exacto. Mira, lo que esto deja en evidencia y deja muy claro es la clase de clase política psicópata que tenemos, inútil, mediocre y básicamente, en mi opinión, incluso homicida, ¿no? Estamos de acuerdo en que la responsabilidad es tanto de la Generalitat como del Gobierno central, pero es que yo creo que incluso la responsabilidad de la Generalitat es todavía mayor, porque es que Carlos Mazón fue el que no tuvo ninguna medida de prevención, el que retrasó las alertas, el que estaba cenando cuando la gente se estaba ya ahogando, el que, en fin, es toda una infamia lo que ha hecho la Generalitat, pero es que lo del Gobierno de España ha sido por inacción, porque es que lo del Gobierno de España ha sido básicamente dejar morir a la gente para que Mazón se cociera en su propia incompetencia. Exacto, es aberrante. Claro, es que ha sido así. O sea, Pedro Sánchez lo que tendría que haber hecho, como si fuera un buen gobernante, es directamente el mismo día declarar el estado de alarma. De hecho, salió la misma noticia en El Mundo, creo que lo leí, que el gobierno sopesó declarar el estado de alarma el martes por la noche. Y no quisieron, simplemente para dejar que Mazón se cociera en su inutilidad. O sea, aquí han estado 6 días, simplemente uno dejando que el otro atestiguara su incompetencia y los otros no declarando el nivel 3 de emergencia para que el gobierno no entrara, para hacerse ellos cargo y que el gobierno no se metiera dentro de la comunidad autónoma. O sea, y mientras la gente muriendo, mientras la gente llenándose de barro las casas, mientras la gente ahogándose y mientras la gente atrapada en sus coches, que fíjate, ya lo dijo la propia ministra de Defensa, ¿no? Que las primeras 24 horas son esenciales para salvar a gente. Y a saber la cantidad de gente que se podría haber salvado y que sobrevivió y murió atrapada en sus coches simplemente porque la ayuda no llegaba, porque estaban estos dos hijos de puta, tanto Mazón como el Pedro Sánchez, discutiendo a ver quién tenía mayor culpa y a ver quién se cocía antes de su propia incompetencia. O sea, es increíble. Y respecto a la manifestación, me parece una infamia absoluta esta manifestación, que primero no es el momento y segundo ya sabemos por quién estaba convocada, que os lo voy a decir yo por quién estaba convocada, que lo tengo aquí. La manifestación estaba convocada por Acción Cultural del País Valencià, K Revolta, CNT Valencia, Comisión Ciudad Port, Coordinadora Asociaciones de Memoria Histórica de Memoria Democrática de Valencia, Plataforma del Derecho a Decidir del País Valenciano, Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, Sociedad Coral del Micalet y partidos como Compromís, Esquerra Unida y Podemos. O sea, esos son los que han convocado esto. Y hay que buscar a la extrema derecha, pero no hay que buscar a la extrema izquierda. No, es que es increíble. Faltaba la banda de Liria, pero fijaros que esto ya lo hemos visto. Es que esto nos retrotrae al 11M exactamente igual. Es decir, oiga, ahora no es el momento de montar ninguna manifestación, porque además los que te la montan, que son grupúsculos que en sí mismos no representan absolutamente nada, pero ya hay una excusa para que se junte toda la izquierda, más toda la gente bien intencionada que cree que eso va a ser otra historia, y es lo mismo que nos decía en el 11M, queremos un gobierno que no nos mienta. En esta ocasión, la escala cambian la escala es Mazón. O sea, Mazón es un inútil, ha sido un tipo débil e indolente, pero no es un villano. Es decir, el villano es el otro que pudiendo, no lo hizo, que llegas incluso al homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque obviamente yo no quiero pensar que el presidente imaginara 200 muertos, sino simplemente que se venía una hecatombe y dice, bueno, déjalos que ellos se hundan, porque además Valencia es uno de los grandes, los 3 focos electorales son Madrid, Valencia y Cataluña, ¿no? Y eso evidentemente tenemos que recuperarlo. Pero a mí la misma jugada es que me recordaba al 11M. Ahora no es el momento de manifestarnos, ahora es el momento de empujar. Y además se manifiestan de un solo lado, con una pancarta que ponía no más glorias a España. Ya sabéis que el himno de Valencia empieza diciendo para ofrendar nuevas glorias a España, que intentan quemar la puerta del ayuntamiento. Con la policía mirando, ¿eh? Claro, sí, pero ¿qué es todo esto? Oiga, ¿que Mazón se tiene que ir? Claro que se tiene que ir Mazón. No hoy, pero tiene que anunciarlo pronto. Pero junto con él se tiene que ir, que luego hablaremos de nuestra ministra de Medio Ambiente, por simplificar, un presidente del gobierno, una ministra de Defensa, una Yolanda y sus magníficas declaraciones, o su portavoz que dice que nosotros no estamos, mientras están aprobando los sueldos para los nuevos consejeros de Retribución Española, la excusa para no parar el pleno, es decir, es que nosotros no estamos para empujar el barro. Y la ministra de Defensa diciéndonos que si el ejército no está para solucionar todos los problemas, mientras están los tíos esperando que alguien le dé la orden de entrar. Hombre, 11M, segunda parte.
A ver, yo como ya no abundaré más porque en el comentario creo que he dicho lo que estáis diciendo más o menos, ¿no? Pero sí me planteo una curiosidad. Ya empiezo a saber dónde estaba y con quién comió Mazón. Pero no sé con quién comió Pedro Sánchez, no sé con quién comió Teresa Rivera, no sé con quién... Pregúntale a Delcy. Lo digo en genérico. No sé con quién comió Marlaska, no sé con quién comió Robles, no sé con quién comió la delegada del gobierno. Es más, no sé ni dónde estaban muchos de estos. Pero nadie se lo pregunta. No he visto ninguna campaña en la prensa diciendo con quién cenó, comió o merendó Pepito Pérez. Digo Pepito para meter todos al mismo saco. No, Margarito Robles no se sabe con quién comió ni con quién cenó, pero sí se sabe que dijo que el ejército estaba por otras cosas. Sí. No, las declaraciones... Por favor, Margarita. Que fue la misma reacción que tuvo con Marruecos, que dijo, para allá corriendo. Tardaron 20 horas en llegar a Marruecos. 12:30. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este y otros asuntos. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Como les decía antes, vamos a seguir hablando de más asuntos y saludamos a nuestro próximo invitado en el programa de hoy. Él es Ángel Mas, presidente de ACOM. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada me gustaría preguntarle por esos últimos incidentes violentos que hemos visto en Europa el viernes de la semana pasada en Ámsterdam. También hemos visto un caso reciente en Nueva York, incluso también en Estocolmo exactamente. ¿Ustedes consideran que esto no son ataques espontáneos, sino que incluso están perfectamente organizados? Están perfectamente organizados, está probado que es una minoría, pero ya numerosa, que se establece en Europa con unos odios ancestrales, una resistencia a adoptar nuestros valores de convivencia y de diversidad, y que abusan de la debilidad de nuestras democracias para sus actos violentos, y cada vez más violentos porque la impunidad invita a este tipo de actos. Y lo que se vivió en Ámsterdam fue un verdadero pogromo organizado. Se ha demostrado que grupos, entre ellos de conductores de Uber, de origen árabe y particularmente marroquí, pues fueron cazando israelíes por las calles. Es una cosa impresionante. La alcaldesa de Ámsterdam, a pesar de todas las advertencias que le llegaron, incluyendo Israel, hizo absolutamente nada. Julio. Bueno, yo como conozco a Ángel ya hace muchos años y hemos compartido algunos encuentros en Washington del... El comienzo del trumpismo. Es que comienza este programa, igual no lo has escuchado, pero he dicho que yo estoy estos días especialmente satisfecho de ver que alguien por fin recupera el sentido común, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad y el sentido de la patria también, ¿por qué no? El trabajo que estáis haciendo ahora es especialmente duro, pero tenéis un grupo, debéis hacerlo varios, porque la cantidad de información que enviáis cada día con el análisis de cada uno de los medios europeos y españoles sobre cómo hay una manipulación sistemática de la información. ¿Y cómo lo hacéis eso, Ángel? Pues mira, ¿qué medios contáis? Estamos hablando antes del famoso lobby. Si fuera verdad todo lo que dicen de nuestro control, de las finanzas, los medios, no tendríamos que hacer ningún trabajo, ya lo harían ellos por nosotros. Sin embargo, dependemos precisamente de medios independientes o de bloggers y otras personas que desde su independencia y desde su criterio se salen de la maraña de mentiras y son capaces de explicar la verdad. Es un trabajo de David contra Goliat, pero como nosotros estamos muy acostumbrados a David y a Goliat, pues lo llevamos lo mejor posible. Es cierto que la influencia de los medios tradicionales, y yo me iría más atrás de la academia, lo impregna todo de una narrativa que es perversa. Y lo nuestro, que es la defensa de Occidente, porque Israel es simplemente un tapón o un aliado nuestro allí, pues tiene estas cosas, que la desinformación, la intoxicación, la manipulación que se ve en cualquier otro tema relacionado con la libertad, se ve de un modo mucho más exacerbado en el asunto de Israel.
Bueno, yo creo que defender Israel es defender la libertad, defender otra cosa que esté en la órbita de Israel es defender la barbarie. Yo no entiendo cómo podemos tener un gobierno que del lado de terroristas, o sea, básicamente reconocer a un Estado inexistente como Palestina y tener dentro del mismo gobierno a gente antisemita, o sea, porque es que está floreciendo en España un antisemitismo que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando comparan a Israel con la Alemania nazi. Me parece increíble que se pueda decir eso con total libertad. Yo siempre les digo a esta gente, digo, vete a Israel, vete a Tel Aviv, vete a Jerusalén y llámale nazi a un judío. Atrévete a hacer eso. Porque me parece una infamia que en pleno 2024 se esté resurgiendo otra vez una ideología y unas ideas que causaron tantísimos miles y miles y miles de muertos. Por tanto, yo siempre lo digo, que Israel es un faro de luz en medio de la barbarie y bueno, y ha quedado atestiguado, ¿no?, de que son la máquina de contención de todo el terrorismo internacional que sale desgraciadamente de los países que tiene alrededor. Sí. Yo quería también añadir, y completamente de acuerdo en la línea de lo que has dicho, ¿cómo se puede explicar que el famoso wokismo, ¿no?, la cultura woke, de la que están impregnados la mayor parte, muchísimos dirigentes occidentales, que en el fondo transmite un odio hacia el judío, hacia antisemita, porque las financiaciones de la Open Society Foundation, por ejemplo, son ampliamente para apoyar a abogados de aquellos que van contra el pueblo judío? ¿Por qué todo ese dinero? ¿Por qué toda esa cantidad? ¿Por qué todos esos dirigentes que se llaman demócratas están impregnados y están haciendo que las sociedades, como decíais, se impregnen cada vez más de ese odio? Es tremendo, pero fíjate que a los judíos siempre se les ha acusado de poder financiero, entre otros muchos libelos. Éramos comunistas y capitalistas a la vez. Pero sigue el dinero. Sigue Qatar. Exacto. Qatar es uno de los mayores inversores en España, el mayor de la región. Invierte en sectores estratégicos. Y es el mayor, a la vez, la mayor fuente de apoyo para el terrorismo islamista, yihadista. Es la mayor fuente de apoyo de la Hermandad Islámica, que es el origen fundamental de Hamas. Ha estado albergando a los terroristas de Hamas que cometieron este tipo de barbaries. No solo no los ha entregado, los ha ocultado, los ha apoyado. Y sin embargo aquí están dándose paseos mientras compran mundiales de fútbol, mientras prostituyen las instituciones europeas, el famoso Qatar Gate. Hay un nivel de impunidad brutal. Nos deberíamos cuestionar precisamente esa permeabilidad de nuestra sociedad ante elementos, ante actores que buscan acabar con nuestro sistema de libertades y de tolerancia y de libertad. Es algo que nos tenemos que cuestionar. Con mucho dinero y muchos medios. Es que hombre, tienen Al Jazeera. Claro, Ángel, que estamos comprados, que somos como prostitutas. Sí. O sea, si hay pasta, tú puedes venir aquí a hacer lo que quieras. Te llames Arabia Saudí después de haber matado al pobre Khashoggi, te llames Qatar. Bueno, por cierto, a propósito de Qatar, ya parece que Qatar se ha dado cuenta que ha ganado Trump y hay las orejillas del lobo. Fíjate que en el 2016 Trump da una rueda de prensa y dice precisamente esto. A los cataríes les dice que mucho cuidado. Y ha sido ganar otra vez Trump y decir que bueno, que ya los terroristas de Hamas no están bienvenidos. Pero esa no es la cuestión, es que los deberían entregar a la justicia. Claro. Pero Qatar, para que todo el mundo entienda, es uno de los mayores accionistas de Iberdrola, es uno de los mayores accionistas, por supuesto, del Grupo Prisa, o casualidad, un grupo en el que invierten en un grupo absolutamente ruinoso. ¿Con qué propósito? Invierten en el fútbol, invierten en sectores, como digo, en petróleo, en gas, invierten en sectores estratégicos en nuestro país para que, bueno, las élites
económicas y dirigentes que tienen que decir algo se cuiden muy mucho de decir algo sobre su papel y sobre lo que ellos defienden. Pensar en Al Jazeera. Al Jazeera es un canal nacional basado en la difusión del odio y del islamismo. Es un canal nacional de Qatar. Miguel. Sí, Ángel, ¿es posible ser izquierdas y no estar en contra del Estado de Israel? ¿O eso lo dan con el carné? No, yo creo que históricamente era perfectamente posible ser, entre comillas, progresista y estar a favor de Israel. Era, de hecho, si tú lo piensas, la defensa de las libertades de ciertos colectivos, del colectivo gay, de las mujeres, por supuesto, de la libertad de expresión, pues eran causas históricamente que la izquierda pues levantaba esa bandera, por supuesto, en toda la deriva de la izquierda. Antes lo hablábamos, ¿no? En esa interseccionalidad donde se cruzan intereses en principio completamente opuestos, como que un miembro de la comunidad LGTBI+, lo que sea, vaya detrás de la misma pancarta que un islamista que le quiere cortar la cabeza. Pues esa interseccionalidad donde se agrupan intereses contrapuestos con el único objetivo de tener un enemigo, que es Occidente y sus valores, pues Israel está, digamos lo que ellos decían, Estados Unidos es el gran Satán y Israel es el pequeño Satán para todos ellos. ¿Y en qué momento, como diría el escritor, se jodió la historia? Pues sí, ¿cuándo se jodió el Perú? Pues yo creo que el 68ismo es la clave, ¿no? El momento donde las élites académicas imponen un relato, una narrativa que va de la liberación de los pueblos oprimidos, los abusos de Occidente, que ahí entra, por ejemplo, el cuestionamiento del papel de los países que colonizamos, civilizamos América. Todo eso va en un mismo paquete. Yo le quería preguntar por otra cuestión, porque en estos últimos días, con el tema del temporal de la Dana que ha azotado a la Comunidad Valenciana, nos hemos fijado aquí, hemos analizado también en este programa la actuación de la Cruz Roja, que no ha tenido ningún tipo de papel con todos esos rehenes secuestrados a manos de Hamás. Sí, la Cruz Roja, cualquier organización de las llamadas ONGs, seguimos, Amnistía Internacional, seguimos cualquiera, y por supuesto las instituciones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una institución fundamentalmente muy cuestionable. Yo de entrada, cuando el voto de cualquier satrapía vale lo mismo que el voto de cualquier democracia garantista, a mí esa organización me empieza a chirriar. Pero si faltaba algo para aprobarlo, ha sido el papel de todas las entidades de Naciones Unidas, empezando por UNRWA. UNRWA es una agencia de Naciones Unidas, para que todos entendamos, que se dedica en principio a cuidar de los refugiados palestinos. Los llamados refugiados. Un refugiado palestino tiene un estatus único en el mundo, que es que se hereda. O sea, un refugiado palestino es el único que puede tener 5 generaciones fuera de esa tierra y todavía ser refugiado y todavía recibir dinero por serlo. Pensadlo, es como si estuviéramos hablando de los refugiados de la Prusia Oriental y que tuvieran una agencia especial y se les estuviera pagando. Pero es que UNRWA se ha demostrado, esta agencia que vive de generar conflicto, que en sus escuelas se escondían los arsenales de los terroristas, que bajo sus hospitales escondieron a los pobres rehenes israelíes y los torturaron, que todos sus empleados, la gran mayoría de sus empleados, eran miembros de la organización terrorista y participaron en las masacres. Y aún así España sigue dando dinero a UNRWA, como sigue dando dinero a la Autoridad Palestina. Del dinero que da España a la Autoridad Palestina, que se venden como los moderados y los aceptables, la versión aceptable de los palestinos, una parte sustancial va a lo que se llama pagar por matar. Es un programa por el que la Autoridad Palestina, esa que han reconocido ahora como Estado, paga una renta mensual enorme, varias veces el salario medio en Palestina,
a los asesinos confesos y encarcelados por haber asesinado israelíes y a sus familias. Y cuanto peor el crimen, más dinero les dan. Entonces, si Occidente es el referente del mundo libre, ¿por qué permite esto? ¿Por qué deja que la ONU se infiltre de tal manera? ¿Por qué los dirigentes famosos del mundo libre occidental están permitiendo esta salvajada? Yo creo que como siempre Israel los judíos somos el canario en la mina. No es quizá el tema más sustancial, pero sí es el primero. Sí es el primero que cae. ¿Por qué? Pues porque se permitió a Yasser Arafat irse paseando por el Salón de las Naciones Unidas con una pistola al cinto. ¿Por qué? Pues porque Occidente ha renegado de sus valores y de su superioridad moral y de la excepcionalidad norteamericana. ¿Por qué? Pues porque aceptamos que cualquier satrapía tiene el mismo voto que una democracia occidental. ¿Sabes? Lo de Zapatero, de alianza de civilizaciones. No, es alianza de civilizados. Los que no compartan nuestros valores no podemos aceptar su imposición. Y si por número podían imponerlo, pues no lo podemos aceptar. Yo quería preguntarte también, ¿cómo es posible que un Estado tan poderoso, ¿no?, como Israel sea... Bueno, y le resulta muy difícil contraponer la propaganda tan brutal de Palestina, que yo creo que es la que está consiguiendo imponer el relato en todo el mundo, porque para quien no lo sepa, Palestina o los grupúsculos que hay en Palestina tienen una maquinaria propagandística y sobre todo audiovisual impresionante. Hay un documental muy interesante hace muchos años que yo os recomiendo, está en YouTube, que se llama Bollywood, la industria cinematográfica mayor del mundo, ¿no? Y porque, claro, hemos visto auténticas recreaciones cinematográficas, muñecos, hemos visto de todo. Y digo, hay víctimas, pues claro que hay víctimas, como en todas las guerras y en todos estos conflictos, pero claro, ¿qué necesidad hay de elaborar esas... elefantiásicas producciones cinematográficas que montan para exagerar lo que ya se supone que está ocurriendo? Pero va a un público predispuesto. El público tiene una predisposición. Como decía, ellos sí, es cierto que han creado una narrativa, un relato. Hablábamos, venía de la predisposición de la academia y de los medios tradicionales, y por lo tanto el público lamentablemente está predispuesto a aceptar ese relato. Has hablado de víctimas, por hablar de un ejemplo, ¿no? Todos los medios tradicionales, absolutamente todos, han estado repicando como loros las cifras de víctimas que proporcionaba nada menos que Hamás. ¿Os imagináis la perversión intelectual que supone? Que Hamás sea la fuente fiable para todos los medios. Y ellos decían, más de 40.000 víctimas, que nadie podía probar, que nadie cuestionaba, solo 50.000 niños, yo no sé, los niños iban subiendo de 10.000 en 10.000 cada día. Entonces, pensad una cosa. Sí, pero quítalo de absolutamente todos. No, he dicho medios tradicionales, yo a ti no te considero... Somos un medio tradicional. A ti te considero un medio rupturista, no tradicional. Tradicional ya sabemos todos lo que son. Bien. 40.000, y dices, un momento. Resulta que Hamás es la fuente fiable de información y nadie la cuestiona, a pesar de que se les ha pillado repetidamente en sus grandes trolas. Había caído un misil israelí en un hospital palestino de Gaza. Resulta que no era un misil israelí, que no había caído en el hospital sino en el parking y que no había matado a 500 sino a 40. Pero que además es que era su misil. Se repitió hasta la saciedad y así todos los bulos que van generando porque tienen una aceptación. Pero que además las víctimas, que yo siempre digo, son víctimas del propio Hamás. Porque claro, aquí no se dice que cuando se realiza un ataque estratégico por parte de Israel siempre se avisa a la población y son los propios terroristas de Hamás los que impiden a la población salir de esas áreas y las que mueren por culpa precisamente de esos terroristas que lo convierten en una ratonera. Cualquier estudio sobre un conflicto urbano te dice que la proporción de víctimas no combatientes a combatientes es de 9-1. Incluso aceptando las cifras de Hamás, aquí la proporción es de 1-1. Y sin embargo, tenemos que aguantar el libelo, la intoxicación, la manipulación permanente que acaba sentándose en la opinión pública de que aquello ha sido un conflicto extraordinario, cuando si tú miras lo que pasó en Faluya, en Siria, en cualquier otro conflicto internacional, pues ha sido, como te digo, mucho peor.
Yo recuerdo que un buen amigo me decía siempre, intellectus apretatis discurrit que rabian. Lo de Israel hay en medio de un montón de pueblos, de gobiernos que tienen un solo objetivo en su vida, que es que desaparezcáis, es decir, mataros a todos, matar a todos los israelitas. Eso debe generar una sociedad enormemente tensionada, pero por otra parte enormemente activa y enormemente unida, movilizada y unida, ¿no? Unida. Fíjate que el ataque sucedió precisamente, yo creo, bajo la premisa o la suposición de que Israel estaba muy dividido socialmente, pues por unas cuestiones políticas. Israel es una democracia vibrante, tan vibrante que aquí lo que creemos que es un debate, allí es en esteroides. Sin embargo, lo que no pensaron es que Israel se iba a unir. Pero lo que tú dices es que Israel se une y ya nos gustaría tener una contraparte para negociar. Ya nos gustaría poder negociar algo con alguien. Pero estamos hablando de que en España el gobierno de Sánchez ha reconocido un Estado palestino. Pensad la barbaridad. Un Estado que no existe. O sea, es reconocer la Land, Neverland, los mundos de Yuppie, no sé. Entonces, estamos hablando de que es un Estado que no tiene una población, que nadie puede decir cuál es su población. No tiene unas fronteras reconocidas, no tiene instituciones nacionales, un gobierno que controle todo el territorio, son unas bandas que se matan entre ellos, por cierto. Pues a eso se ha reconocido. Se ha reconocido un Estado cuya única identidad real, como tú has mencionado, es el odio al otro. Los palestinos nunca tuvieron un Estado, por lo tanto no fueron ocupados, nunca tuvieron un Estado, no existió. Pero lo que les ha unido desde el 67, porque ahí nace el concepto de Palestina, es la necesidad de exterminar al que tenían al lado. Se ha reconocido un Estado cuyo único objetivo es la desaparición del vecino, el exterminio del vecino. Sí, sí. Eso es lo que se ha reconocido. ¿Qué barbaridad es eso? Un Estado que además, en cualquier caso, sería fallido en el minuto 1, porque la única vez que votaron a Hamás. En 2006. Ángel, unos pocos días antes de la masacre, se anuncia que se va a firmar un tratado entre Arabia Saudí e Israel. Eso, evidentemente, a todos nos deja perplejos y sorprendidos y la verdad es que contentos, porque suponía un avance brutal en lo que podía ser un proceso de paz en toda la zona. Ese posible convenio, ese posible acuerdo, se ve frustrado, se ve roto completamente por la masacre. ¿Qué ha pasado, qué ha sido desde entonces de ese acuerdo? Y si con Donald Trump tú crees que podemos recuperar ese acuerdo, que por otra parte, al que por otra parte Irán le pone obviamente todas las trabas. Bueno, pues si conectamos todos los puntos, vemos que la administración Trump, en vez de intervenir necesariamente de un modo directo militarmente en la zona, lo que decidió fue promover los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham básicamente es decirle al mundo árabe, venga, que todos sabemos que el tema palestino era una cuestión absolutamente marginal, pero que la usabais para mantener movilizado vuestra ideología, ¿no? Pero ahora hay una oportunidad de crear un vector de prosperidad en la zona, que lo firman Emiratos Árabes, las monarquías más moderadas, Bahrein, y que el siguiente iba a ser Arabia Saudí. Que Arabia Saudí es un régimen que a mí no me gusta, pero que está evolucionando moderadamente a favor de Occidente. Bien, los iraníes, que son la fuerza del mal, ven en esto una amenaza fundamental, existencial, absolutamente existencial. El día que el mundo árabe se junte con su capacidad económica, con un Israel y se abra a la capacidad tecnológica e intelectual del mundo judío, creará un vector de prosperidad que en realidad puede llegar hasta nuestra frontera sur si nosotros fuéramos suficientemente inteligentes. Eso Irán lo quiere descarrilar. ¿Y cómo lo descarrila? Con sus proxies. Lo que estamos viendo con Hamás, con Hezbollah, con los Hutis, es una guerra por agente interpuesto. Irán no interviene hasta cuando ya se quita la careta
y manda 500 misiles contra Israel, pero mientras tanto los ataques son de Hamas, pero de Hezbollah en el Líbano, con quien no hay ningún tipo de discusión territorial, no hay ocupación, no hay refugiados, no hay nada. Con los hutis de Yemen, imaginaos lo que le va a los hutis de Yemen, son todos agentes interpuestos de Irán. Irán quería descarrilar esto, yo creo que con la nueva administración Trump volverá a la mesa, se firmará un acuerdo de paz con Arabia Saudí y en ese momento yo creo que será el momento de un cambio de régimen en Irán. Y el día que Irán sea una democracia, viviremos en un mundo mejor. Y aquí lo estaremos contando. Ángel Mas, un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa de publicidad y a la vuelta nos vamos Déjame con más... decirles una cosa antes a los espectadores, porque me llamó Francisco Pardo del Pardo Stone Design y me pidió que les transmitiera a los espectadores que a todas aquellas personas que hayan sufrido pérdida de vidas humanas en Valencia, que llamen a Pardo Stone Design porque ellos van a regalar una lápida, personalizada para todas aquellas familias más sencillas que quieran pues disponer de una lápida bonita y personalizada en el entierro de sus seres queridos. Entonces, si llamáis a ese número de teléfono, que creo que estáis poniendo, aunque no llevo las gafas, sí. Podéis llamar y os atenderán, decís que llamáis desde el Toro Televisión para el tema de la lápida de los afectados de la Dana de Valencia. Y lo van a hacer encantados. Así que a Paco, muchísimas gracias. El teléfono es el que están viendo en sus pantallas, 965-687-347. No se preocupen porque se lo iremos recordando como hemos hecho en estos últimos días, que también se lo contamos la semana pasada y sé que hay mucha gente que también se ha puesto ya en contacto y ha agradecido este gesto. Publicidad y seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y como siempre hasta ahora nos vamos con las crónicas de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes, que no puede Alba. girarse porque tiene el juego cuello, de las sillas. entonces no se asusten ustedes, pero él está perfectamente, pero le cuesta un poco más mirar hacia este lado. Parezco un Robocop, porque tengo un tirón en el cuello, pero bueno, eso no va a impedir que en esta sección de Manicomio hablemos del anodino. No sé si ustedes han escuchado hablar de él, que es un detenido que era el jefe de la UDEF, que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa, nada más y nada menos. Van a ver sus imágenes, esta es la foto policial de la Policía Nacional. Ha sido detenido junto a su pareja tras la incautación del mayor alijo de drogas en España. Ahora hablaremos de ello. Él se llama Óscar Sánchez Gil, que es el jefe, como mencionaba antes, de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, y claro, su pareja también se ha detenida. Aquí vemos la casa con los coches también incautados. Claro, ustedes se pueden preguntar, el jefe de la UDEF, pues sí que vive a todo trapo, tiene cantidad de dinero, pero claro, han entrado en su casa y se han encontrado 20 millones de euros, más 1 millón en efectivo en su despacho, emparedados en la pared de su casa. Y todo esto viene porque la semana pasada la Policía Nacional, junto con aduanas y junto con un equipo de la Policía de Ecuador, incautó el mayor alijo de cocaína ocurrido en España, que son 13 toneladas en Algeciras. Esto se debe a una empresa que ya llevaban varios años la policía detrás de este clan. Es una empresa que creó en 2019 una compañía para transportar fruta desde Ecuador a diferentes partes. Pero claro, en 3 años no tenía ningún envío a su cargo. Entonces la policía empezó a sospechar y ahora, después de la detención, empezaron a indagar y han detenido a Óscar Gil, este jefe de la UDEF, porque les ayudaba a pasar diferentes controles aduaneros y les daba información para evitar que fuesen localizados por las competencias oportunas. Entonces, claro, el mayor alijo de cocaína incautado en España, y luego el segundo de Europa. El primero fue en Hamburgo hace unos años con 23 kilos. Pero claro, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con la Policía de Ecuador, ha podido establecer y recuperar esta cocaína que en el mercado negro podría llegar a 780 millones el gramo. Y si lo vendieran al por mayor sería 400 millones de euros, que es una gran cantidad. Cocaína fuera de las calles y claro, pues está volviendo como el jefe
de un operativo de la Policía Nacional ha sido detenido y está involucrado en, ¿qué tal, Alba? Que me gira así y digo, uy, latigazo, pero bueno, que es algo bastante preocupante. Sí. Es lo que muchas veces hemos hablado, de la connivencia entre ciertos agentes de la propia policía con el narcotráfico. Lo que es aquí terrible es que es la UDEF, ¿no? Que es el delitos financieros, precisamente los que están encargados en ver a ver si te has pasado en Hacienda, si no has pagado algo y tal. Pero es un clásico de la relación narcotráfico con los corruptos, con algunos corruptos de la policía. Eso ocurre en todos los países y lo curioso es que tiene cara de buen chico, lo cual quiere decir que no hay que fiarse de la... Sí, este es el típico del asesino y dice, no, pues si bajaba la basura, pasaba el perro y tal. Te saludaba, era un buen tipo. Y el tío era austero, ¿no? ¿Os acordáis de la frase de Pujol por la que pasará la historia, no? Jordi Pujol y Soleil. ¿Qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF? ¿No os acordáis? Pero me parece que este pájaro era el jefe de la UDEF, no de la UDEF en Madrid. En Madrid, sí. Que no es lo mismo. Porque arriba tiene que haber otro. Sí. Que en su momento, aquí comentamos que ya se hablaba de que estaba desaparecida en combate la UDEF en todos los últimos temas. Sánchez y compañía no pintaba nada. Y preguntado te decían que es que había habido cambio de mandos. Ahora había mandos más políticos o distintos de los que había antes, con lo cual estaba inutilizada. Es más, te decían que la UCO iba a pasar por el mismo tema dentro de poco. Lo digo porque no deja de ser curioso. Y otra cosa que es muy curiosa es que hoy no he visto en ningún digital de los que yo miro que esta noticia estuviera. Es que esta noticia saltó el viernes, ha aguantado durante todo el fin de semana y hoy ya no. Pero no es pequeñita, la noticia. No, desde luego que no. Y otra cosa que observé yo, que debo ser gilipollas, pero en fin, esta foto que se ve de todos los fardos verdes salía cuando la noticia no era cogido un alijo de droga, sino que era cogidos 20 millones. Y entonces dije, coño, estarían empaquetados en verde. Y entonces me empeñé en ver todos los periódicos que salía esta foto, si en EP de foto ponía que era. En ninguno ponía que era. En ninguno. ¿Y qué era? No, pues me dicen que eso era dinero, la droga. El cargamento no de la droga. Pero es que es curioso que yo que quería, cierta preocupación intelectual para ver esto, pues no conseguí verlo en ningún sitio. Ahora, me chocó que nadie ponga en el pie de foto. La respuesta, pero desde luego a lo mejor son los 20 millones. Que te guardes 20 millones. Este es el alijo de la cocaína, pero también decir que su pareja es una agente adscrita a la policía judicial. Entonces que también está involucrada en el ajo, que estamos viendo cómo estos departamentos actúan para evitar este tipo, por ejemplo, el blanqueo. De hecho, los investigadores están diciendo que tenía tantos millones de euros en la pared porque no podía blanquearlo a través con la droga. Es que es muy llamativo. Claro, el problema es que cómo te vas, o sea, 21 millones se te notan en la vida, por mucho que lo saques de la pared poquito a poco. Y puede estar sería el plan de pensiones. Otro tema es lo de los coches, los famosos coches que salen en una foto. Yo no entendía, a base de leer la prensa, si eran suyos o de sus socios, que eran los que estaban en droga. No entendió. Porque dudo que este tío fuera tan tonto de tener un Lamborghini en la puerta. Era de la red. De la red. Pues en más de un sitio se ha dicho que eran suyos. Entonces, claro, es un poco... La imagen que yo he sacado, que es del ABC, en la propia noticia, no dice que los coches sean suyos, sino que toda la red criminal y de amigos suyos, claro, ¿no? Evidentemente... Que formaban parte de la trama y los usarían unos y otros. Y dentro del cuerpo le apodaban el anodino porque él tenía un ritmo de vida bastante normal. Anodino significa insignificante, que no llama la atención. Entonces, por eso ha sorprendido mucho dentro del cuerpo que haya sido detenido. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Sí, hemos hablado durante estos días, debido a la Dana, cómo ha habido gente que se ha aprovechado de la situación, de la catástrofe, para robar. Pues ya hay más de 200 personas que han sido detenidas por robos y pillaje y por diferentes saqueos en los establecimientos. Pues bien, después de todas estas detenciones ha salido el perfil de los ladrones, que vamos a ver que es un varón de 25 a 45 años, de origen magrebí y con antecedentes. Este es el perfil de los saqueadores detenidos durante estas semanas, estos días que lleva la Dana. Claro, son casos en los que ha quedado claro que los productos robados no son de primera necesidad, como vamos a ver en las imágenes, que muchos de ellos son productos de lujo. Incluso en las imágenes que vamos a ver de la policía, de todo lo incautado por estos ladrones, hay
material que se estaba utilizando para paliar estos efectos de la Dana, sobre todo herramientas de los garajes de las casas que la gente intentaba pues para sacar todo el agua, como taladros también, porque evidentemente ha habido que tirar también muchas paredes. Claro, voy a repetir que es que son de origen magrebí, muchos de ellos tenían antecedentes, eran reincidentes y alguno estaba en busca y captura por la propia policía. Claro, sí, la cuestión ahora es que si estos tipos que han cogido con antecedentes, reincidentes, saldrán y volverán a sus casas o les pondremos en la frontera del país que corresponde. Necesitas un Trump. Claro. Varios de ellos ya están en prisión provisional y ahí, de hecho, una jueza de Torrent que está llevando el caso ha decretado directamente prisión provisional. Claro pero aquí también hablamos mucho de la reincidencia, ¿no? En diferentes, fuera de la Dana, me refiero, muchos casos, sobre todo en Cataluña, que es el sitio donde más hemos visto que los que cometen los delitos ya están fichados por la policía, son reincidentes y además ahora lo vemos en una catástrofe como la Dana, cómo se están aprovechando de esta situación. Y también es que es llamativo porque había gente que estaba en busca y captura y cómo las bandas criminales se han organizado para llegar a los puntos donde están sufriendo las personas y yo personalmente me pregunto cómo los organismos, en este caso la policía, Guardia Civil, han llegado más tarde que ellos. ¿Cómo nos han organizado como ellos? La diferencia entre tener profesionales o políticos enfrente. Y la agilidad de la toma de decisiones. Es un modelo de negocio para estudiar lo que está ocurriendo. Y con la parte política nos vamos a ir, Gaby. Gracias por estas crónicas de Manicomio. Esperemos que mejores la situación de tu collo y mañana te puedas mover con total libertad. Volvemos, como decimos, porque también ha habido lío en estos últimos días con la recomendación de Teresa Rivera de que consumiesen agua hervida, mientras que luego Carlos Mazón pues, recomendaba el uso de agua embotellada. Y es importante aclarar que en estos momentos no hay recomendaciones oficiales. Quiero desmentirlo porque estas informaciones del Ministerio no son acertadas, no son adecuadas. No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos. De tal manera que el agua embotellada gratuita, que además hay de sobra, que nos hemos encargado que haya de sobra, es la adecuada, la que se recomienda por parte de Salud Pública, de la propia Generalitat Valenciana, para cocinar y para beber. Y el agua corriente es apta, en principio, para el aseo personal. Los reproches se han sucedido en estos últimos días porque el propio Carlos Mazón publicaba en su red social de X este comentario y adjuntaba el pantallazo del primer mensaje de texto que supuestamente envió Teresa Rivera. La fecha la están viendo, el martes día 29 a las 8:20 de la tarde, que se produjo además ese mensaje justo después de que llegase el aviso a todos los terminales móviles. Carlos Mazón publica ese mensaje después de que Teresa Rivera asegurara en otro medio de comunicación que le llamó hasta en 4 ocasiones diferentes y que no conseguía localizarle. Tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. En fin, tenemos que estar muy pendientes mañana de lo que pasa con Teresa Rivera en Bruselas, porque sí que es cierto que aunque el Partido Popular ha intentado hacer un poco de oposición con este asunto, tampoco está muy claro. El foco no se ha puesto en ella y parece que está mucho más preocupada en su puesto de comisaria europea, a pesar de que, como resulta evidente, porque hay muchos organismos que dependen de su propio ministerio, también tiene parte responsable en la actuación de la Dana. Pero vamos a ver, lo que hay pactado entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista es que va a haber un comisario o una comisaria española. Pero en ningún sitio... Propuesta por el gobierno. Propuesta por el gobierno, pero en ningún sitio pone que tenga que ser esta. Es decir, lo que tendría que hacer, en lógica del Partido Popular, es votar en contra. Oiga, y podemos negociar que sea Luis Planas, que es un tipo que no levanta mayores ampollas, que se maneja bien, el actual ministro de Agricultura, que se maneja bien en Europa, pero al final lo que veremos es que acabarán apoyándolo. O sea, y nos olvidamos de que cuando le tocó a Margallo, no, a su compañero, el que había sido ministro de Agricultura, sí. Es decir, el Partido Socialista votó en contra. Salió en segundas, pero votó en contra. Ahora es muchísimo más grave. Entonces, te montan la manifestación, te piden la cabeza, seguramente bien pedida, de tu presidente, y tú vas a apoyar a la candidata
a comisaria, a número 2 de Europa, que no se ha presentado, ni siquiera ha puesto el pie allí? Pues claro, está preparando la oposición, se está estudiando los temas. Es que es inconcebible. Pero es peor, o sea, porque al principio parecía que el Partido Popular no iba, o sea, que iba a votar que no y todo eso. Luego de repente, y luego yo creo que está tapando las cosas. Ahora dice que va a votar que no, porque por lo que he leído dice que va a votar que no. Pero votar que no basta, porque lo que tiene que hacer es convencer al Partido Popular Europeo para que ese voto de no haga que caiga esta señora. Porque si simplemente el Partido Popular Español, los que están allí de europarlamentarios, votan que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y ellos lo saben muy bien. Entonces, quedarse simplemente en el vamos a votar que no es decir, no voy a hacer absolutamente nada. Y lo que en el fondo está haciendo el Partido Popular es un cambalache de puestos de la vicepresidenta y a cambio tú me dejas que el otro me lo nombre en comisario. Parar los cambalaches. Aquí hay un asunto criminal y esta señora no puede acabar de vicepresidenta mañana a las 6:30 de la tarde, que es cuando se van a reunir. No puede acabar. Lo malo es que aquí ni siquiera hay cambalache, ¿eh? Es el regalo directo. No. Es regalo, pero yo creo que hay otros partidos. No hay ningún a ver si luego en Europa van a decir de mí. Lo que se ha votado con cambalache es la presidencia de la comisión. Sí, pero hay otros nombramientos de comisarios que a cambio, que no sé qué, de otro partido. A España no le afecta a ninguno. O sea, España es esta o nadie Entre más. partidos europeos, sí. Por eso, eso es otro tema. Porque claro, si no se votan, no se votan. Pero, a ver, el rumor que corría esta mañana es que han negociado ya con la parte europea del PP. No olvidemos que el PP español es mayoritario en el PP europeo, con lo cual cierta capacidad de tomar alguna decisión o de influir en una decisión tendría que tener. Han negociado que la imagen sea de que son duros para la primera votación. Claro, esto no sirve para eso. Eso estamos en la política del show. O de la Te voy a hacer preguntas muy duras. Del gesto otra vez. O sea, sí, es que es muy fácil. El PP sabrá qué hace, pero yo espero que la gente del PP, si ve eso, coja un cabreo con el PP, completamente, que los mande a Kalamazoo, que dicen los americanos, que quiere decir a la quinta puñeta. Porque eso es del todo infumable. Porque esta mujer no es que haya fallado, es que le ha importado un pimiento todo. Y si es verdad ese mensajito a las 8:20, que sepa yo, el problema de Mazón es que se despertó a las 8. La réplica, diríamos, claro, si a las 8:20 la ministra, que por cierto, su segundo de a bordo estaba en Colombia en un congreso, que puñeta hacían el número 1 en Europa y el número 2 en Colombia. Isaac. Hombre, la verdad es que esa gente cuanto más lejos mejor, pero entonces que dejen a alguien con autoridad. Y el problema de esta mujer no es que haya desaparecido solo, es que los 4 años en que ha gobernado, o los 3 años, o los 2, no sé cuántos lleva gobernando, no ha hecho nada en favor de encauzar las aguas que han acabado con 200 y pico muertos. No ha hecho nada. Y tenía propuestas, tenía planes y cosas. Con lo cual, o sea, más inútil, yo creo que no puede existir. ¿Tú crees que a la gente le importa, a la gente que vota al PP, le importa si Teresa Rivera... A los valencianos les cabrea, A los valencianos les cabrea, Bueno, yo he visto la encuesta que ha sacado Voz Populi y a mí me resulta frustrante y descorazonador que después de todo lo que ha pasado y estos dos partidos que nos han llevado al desastre, saquen uno 144 caños y el otro 118. No, de 155 y 118. Perdón, 155 y 118. O sea, me parece brutal. Yo que tenía la esperanza, la esperanza por decir algo, porque me parece terrible que la sociedad tenga que reaccionar por una catástrofe así, pero es que tampoco veo que haya reaccionado. Yo pensé que esto iba a causar un punto de inflexión en el electorado, pero es que veo que van a llegar las elecciones y va a salir exactamente lo mismo que siempre. O sea, la encuesta de la Comunidad Valenciana, que también salió hace poco, dice que sí, el Partido Popular baja, pero es que ganarían el PSOE y Compromís y volverían a gobernar la Generalitat Valenciana. Es que no sé qué más hace falta en este país para que la gente por fin se dé cuenta de que estas dos mafias corruptas que son el PP y el PSOE nos han llevado al desastre durante 40 años. No hay manera. Entonces, a mí lo del mensaje de Mazón es una prueba más de la ineficiencia y la mediocridad de nuestros políticos. O sea, que haya gente, que haya 200 y pico muertos, no sé cuántos, 100 desaparecidos, y que este tío esté
con correveidiles de quinceañera publicando un SMS, que por cierto, hay quien cojones escribe SMS en pleno 2024. Pero ya bueno, llevas muchos tacos hoy, Isa. Perdón, pero creo que lo merece la ocasión. Y que estén con tontería de no, yo te mandé un SMS, yo te llamé 4 veces y no me lo cogiste, yo estaba cenando y no tenía cobertura. Es que me parece increíble la inutilidad de la clase política. Entonces, esto atestigua efectivamente que tenemos no solo una sociedad política, una clase política mediocre, sino que tenemos también unos votantes que no son conscientes de la clase de gentuza que tenemos. Porque que haya gente, que haya todavía, no sé, que le den 24 caños a un tío como Mazón, a mí me hace perder la fe en la humanidad. Tenemos que hablar de Muface porque tenemos conexión directo con Ignacio Guerrero, él es presidente de Unión Médica Profesional Unipromel. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encantado de saludaros. Bueno, esa falta de acuerdo mantiene en vilo a 1,5 millones de funcionarios y también a todos esos familiares. El Gobierno ha anunciado una nueva licitación para que Muface y las aseguradoras firmen un convenio para el periodo 2025-2026 y este lunes hemos visto cómo CESIF ha iniciado movilizaciones por todo este asunto. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, nosotros ya hemos hecho muchas declaraciones desde hace más de 2 años de que esto iba a pasar. Es decir, esto no es un problema, esto es como la Dana. Claro que había informes técnicos de que iba a pasar. Solamente se tiene que dar una serie de circunstancias climatológicas, ¿verdad? En el tema nuestro igual. Hemos enviado siempre informes, avisos a la Dirección General de Seguros, a Muface, al Ministerio. Oiga, la prima que cubre la atención sanitaria de sus funcionarios, de los funcionarios del Estado, no olviden que es la única sanidad que cubre el Estado, el resto la cubren la autonomía. Insistimos, somos los médicos, somos gente formada, gente que decimos la verdad. Oiga, esto está infrafinanciado, esto va a acabar mal. Llegará un momento en que las aseguradoras no van a poder cumplir ese pliego de condiciones. Y sorprendentemente se descuelga un ministerio con una oferta a la baja de un 17%. Nos parece realmente una broma y entendemos que la postura de las aseguradoras era la única a la que le han dejado. Tú no puedes firmar en un consejo de administración un contrato con el Estado sabiendo que vas a tener pérdidas de 100 o 200 millones de euros. Pero es que nosotros los médicos llevamos soportando también pérdidas por el sistema de Muface que nos obliga a trabajar a destajo. Entonces usted verá, aquí ha habido una crisis anunciada, como siempre pasa en España, pero parece que somos el país que hasta que la bofetada no nos da en medio de la cara, pues aquí no reacciona nadie, ¿eh? Y siento mucho de verdad lo de la Dana, estamos todos absolutamente... en fin, yo estoy en colapso, porque es que no entiendo cómo puede ocurrir esto en un país que se entiende un país desarrollado, ¿verdad? De la esfera del primer mundo. Bueno, pues... desde aquí transmitir mis condolencias y mi solidaridad con todos los afectados, si ustedes me lo permiten. Por supuesto. ¿Le quiere preguntar Miguel Robledo? Yo también. Sí, doctor, ¿cómo no? Dentro de este contexto, ¿a usted qué le parece cuando nos bombardean con campañas de publicidad de seguro de salud a partir de 19,50 sin copago? Bueno, esto lo hemos denunciado, ¿eh? Hemos denunciado a todas las empresas que quieren hacer negocio con las ofertas low cost y ofertas a la baja. Lo ha denunciado el Consejo General de Mediadores, lo ha denunciado la Organización Médica Colegial. Se está produciendo un mercadeo con la salud, probablemente provocado porque la sanidad pública, nuestra gran sanidad pública que nosotros defendemos, pues quizás falla en los tiempos, en las comodidades, en el acceso. Y gracias a ese fallo, una vez más, responsabilidad de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, pues surge toda una oferta increíble de sanidad privada desde 19, 14, 20 euros toda la familia. Nosotros lo hemos manifestado públicamente y le hemos pedido a la Dirección General de Seguros, donde realmente no acabamos de tener una respuesta firme, que prohíba o al menos audite estas ofertas que verdaderamente una persona formada y con un poco de criterio entenderá que sanidad privada por 19 euros al mes, esto es una broma. Esto es un gancho comercial para captar a población sana, población joven,
Y luego ya le digo yo que las pólizas a las personas mayores y a las personas enfermas no son de 19,50 euros. Yo le puedo presentar muchos pacientes míos que pagan 400 y 500 euros por un matrimonio de 65 años en adelante. Es decir, las pólizas no son baratas. Son baratas las ofertas para captar nueva clientela en un modelo que nos parece absolutamente suicida, porque todas estas personas el día de mañana, cuando empiecen a consumir un producto de salud, no entiendo con qué dinero van a darle cobertura sanitaria a estas aseguradoras. Así que nosotros estamos totalmente en contra de este tipo de campañas, digamos, a volumen y de grande, en fin, nos parece una burbuja, pero una burbuja que acabará explotando. Le pregunta ahora Josep María Francas. Sí, a ver, no... Sí, hombre, Josep María, le sigo habitualmente. Muchas gracias. Yo voy por ahí un poco porque tengo la seguridad de que el coste de la plaza privada y el coste de la plaza pública es muy superior a lo que cuesta una plaza pública. Con lo cual me planteo, o la sanidad pública, ¿no?, por persona y por actuación. Lo que me planteo es, si ahora mismo no se resuelve esto, y supongo que se acabará resolviendo, pero tendrá que ceder el gobierno, y aparecen 1,5 millones más en la sanidad pública, me parece que pasan dos cosas. Una, que se colapsa el sistema, sin ninguna duda, porque ya hay colas ahora. O sea, ya tenemos problemas ahora en según qué zonas de asistencia. Y dos, económicamente pasa algo todavía más grave. Porque diríamos, lo que abarataba el coste sanitario se queda con 1,5 millones menos de clientes, lo cual es otra salvajada. Entonces, pues nada, no es... Bueno, si usted no lo entiende, yo menos. No, mire, le voy a explicar. Realmente no sabemos a qué juega el Ministerio, porque si la sanidad pública tiene que hacerse cargo de este 1,5 millones de funcionarios, evidentemente el precio de la prima será el que ponga la autonomía. Ya sabe que hay autonomías que tienen fijado una prima por ciudadano y año de 1.800, 1.900 euros al año, y hay otras en 1.500. Luego el Estado, si de verdad todos los funcionarios pasaran a Seguridad Social, a lo que conocemos como la sanidad pública, tendría que aportar 1.700 y pico euros por funcionario y año. No lo entendemos. Si ahora mismo han estado pagando menos de 1.000, el ahorro para el Estado ha sido impresionante y están negando una subida que al final les va a costar saturar a la sanidad que prestan nuestras autonomías. No olvidemos que la sanidad pública está transferida a las comunidades autónomas, pero es que las comunidades autónomas le van a pedir a Hacienda mínimo 1.700, 1.800 euros por cada uno de los asegurados. Entonces, de verdad, ¿dónde está aquí no lo entendemos? Es negarte a un acuerdo para que al final te cueste más del doble y, por cierto, acabe generándole un problema a las autonomías. Que le pregunten, por ejemplo, a la autonomía del País Vasco, de Cataluña, de Valencia. Fíjense ustedes ahora mismo en Valencia la situación, o aquí en Andalucía, con 8 millones y pico de andaluces. Pregúntele usted a la consejera qué tal si de repente le cargan con otros 400.000 titulares con derecho a la atención. Esto va a ser una verdadera, una barbaridad. Vuelvo al ejemplo de la Dana. En vez de gastarse 200 o 300 millones en dotar realmente al sistema de una correcta financiación, les va a costar finalmente 2.000 o 3.000. Imagine usted en la Dana, en vez de pagar esos 200 millones o 300 de unas obras hidráulicas necesarias, al final el coste en vidas y el coste económico de la Dana pues van a ser 20.000, 30.000 millones. No lo entiende alguien imparcial como yo, porque yo no tengo por qué mentir, yo soy médico, yo siempre digo la verdad. No entendemos que se quiera ahorrar 100 o 200 millones. Claro, el problema es que este coste no lo asume el gobierno, lo asumiremos los distintos españolitos, que somos siempre los cornudos y apaleados. Sí, lo único que yo tengo que reconocer que cuando vi eso dije, hombre, igual por fin una cosa que sale bien, porque las mutuas ahora mismo en España empiezan a tener tanta gente que empiezan a tener problemas de lista de espera, con lo cual digo, hombre, que se quite 1,5 millones, igual ahora los que pagamos además ya no tenemos que esperar tanto.
Eso sería una posible, una ventaja. Y otra que después pensé, digo, como ahora mismo con Muface estaban perdiendo dinero, pues igual si no pierden dinero, las mutas aguantan más, porque si no, dices, hombre, si pierden 1,5 millones de clientes, igual petan, pero no, si son 1,5 millones de clientes deficitarios, igual se alegran, con lo cual, como usuario privado, no me quejaré, pero creo que no es buena solución. Bueno, tenga por seguro que más del 50% de esos funcionarios, si pasaran a la sanidad pública, más del 50% van a contratar una póliza privada. Y después le quiero hacer una reflexión para que todos la compartan. Miren, las compañías aseguradoras nunca le han pedido una subida a Muface. La última que se pidió fue en el anterior contrato y aceptaron un 10%. El problema es que ellos están teniendo una dificultad para completar los cuadros médicos. Ahora mismo hay muchísimos médicos abandonando el modelo de compañías precisamente por el sistema verdaderamente perverso de volumen, de retrasos, de carga de trabajo. Muchos compañeros míos están dejando de trabajar precisamente porque no se sienten bien pagados y porque el modelo es un modelo a destajo, trabajando con volúmenes de 40 y 50 pacientes. Muchos de nosotros estamos abandonando ese modelo. Las compañías ahora se han dado cuenta que tienen que pagar mejor a los profesionales y después una cosa que llevamos pidiendo años, que se prohíba que una compañía seleccione al cuadro médico. Los cuadros médicos los tienen totalmente cerrados. No se puede acceder al cuadro de una compañía porque primero te tienen que dar ellos una clave. Lo que tiene que hacer el Estado español y el Gobierno es legislar para proteger a los pacientes y a los médicos en la sanidad privada o mal llamada privada, porque es una sanidad concertada. ¿Esto por qué lo digo? Porque mire usted, si todos los médicos de la privada de verdad pudiéramos atender a todos esos millones de asegurados a un precio razonable, evidentemente el tapón que hay ahora mismo se solucionaría. Pero es que yo creo que ellos provocan ese tapón para que con el exceso de oferta el exceso de demanda y la poca oferta, se produce finalmente un ahorro a la propia compañía. No es lo mismo tener cita para mañana que para dentro de 3 meses. ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez vienen más pacientes con lo que llamamos dinero de bolsillo. Directamente la compañía no les da un buen servicio, en la pública tampoco acceden a un especialista en el que confían y al final lo que hacen es llamar por teléfono y pedir una cita privada. Si eso es lo que quieren provocar, bueno, nosotros desde Unipromel siempre hemos dicho que nos gusta el sistema de aseguradoras, nos gusta que la gente pague una póliza y no tenga que soportar el riesgo de verse privadamente frente a una enfermedad, pero es que llegado un momento yo creo que esto tiene que volver al modelo tradicional, que la aseguradora reembolse los gastos y que el paciente vaya donde quiera, que no tenga que ir al cuadro médico de la compañía, sino que vaya donde quiera y luego solicite el reembolso de lo que buenamente tenga contratado en su póliza. Perdonen por la extensión, pero es que es difícil, es un mercado difícil de entender. Si no estás dentro como estoy yo, es difícil. Yo llevo 35 años en el sector privado, no trabajé en la pública. La pública en mi época, en Andalucía, tenía unos condicionantes, si ustedes hacen referencia a la actual ministra de Hacienda, pues lo pueden entender. Yo en su día me negué a trabajar en el Servicio Andaluz de Salud porque era un momento terrible para el ejercicio médico público y me aposté por la privada. Y la privada va muy bien cuando las compañías llegan a acuerdos con los médicos. Lo que pasa es que últimamente estas compañías son grandes mercantiles, empresas ya enormes, que quieren obtener un beneficio vendiendo un producto muy barato, porque realmente el producto lo están vendiendo muy barato. No lo entendemos, desde el punto de vista de los médicos no lo entendemos. Lo vamos a seguir analizando dentro de muy poquito aquí en este plato con usted, así que le envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Por supuesto, a vuestra disposición. Un abrazo a todos.
Gracias. Pausa para la publicidad. Ya estamos de vuelta y recordarles la agenda del Club de Amigos. Apunten, porque hoy es día 11, mañana es 12 y pueden descubrir la historia y la belleza del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y la Real Fábrica de Vidrio, un lugar lleno de tradición. El día 21 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a hablar con Carmen Espejel. Es arquitecta y con ella vamos a analizar y descubrir la figura de la mujer en la arquitectura a lo largo de los años. El día 26 de noviembre a las 7 de la tarde, gracias al abogado Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, sabremos un poco más de la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos. El día 29 de noviembre a las 8:30, debates en libertad con unos invitados excepcionales: José Ángel Antelo, Javier Borrego, Luis del Pino y Julia Eriza. Participen en esa conversación y sean parte del cambio. Que, por cierto, ya tenemos nuestro 10º de lotería a la venta. Para apuntarse e informarse, ya lo saben, llamando al 91 616 24 64 o escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Por cierto, todos sabemos que la situación de la vivienda en España está últimamente en boca de todos. Lo cierto es que hay casas y casas, es decir, la mayoría de chalets de obra nueva son todos iguales y muy poco eficientes. Sin embargo, les presentamos una casa revolucionaria por su personalización y por su ahorro energético. Teresa Serrano, muy buenas tardes. En Grupo Index lleváis años especializados en este grupo de casas. Cuéntanos cómo son. Bueno, pues básicamente son personalizadas por sus propietarios, es decir, ad hoc a las necesidades, a los gustos, a las prioridades que tenga cada familia, desde el número de dormitorios, espacios diáfanos, integrar la iluminación, absolutamente todo lo que puedas desear o querer. Si necesitas un dormitorio en la planta baja para alguien con una movilidad reducida, si necesitas una sala de juegos, si necesitas una bodega, en función de tus necesidades, de tus gustos, te sientas con tus arquitectos, tus técnicos y vas diseñando estancia a estancia todo lo que necesitas, pared a pared, ¿no? Pues una hornacina para almacenamiento más cómodo en un baño, o no, la quiero decorativa en una sala, en una entrada, en un salón. Todo lo que puedas imaginar se puede hacer. Una casa al final es un lienzo en blanco, así que pues que cada familia pueda diseñarla como más le guste, no como esas casas que bueno, que te dejan personalizar, pero personalizar es elegir 2 o 3 cositas, ¿no? El color de la pintura o el color de un solado, ¿no? No, aquí estamos hablando de personalizar de verdad por parte de los propietarios y con una especial atención, guiados también por los profesionales del diseño de interiores, ¿no? Claro, porque el diseño de interiores al final es ese arte en el que confluyen muchas cosas, ¿no? Las medidas, las alturas, la decoración, el estilo decorativo también, pero eso es la punta del iceberg, es la guinda del pastel. Pero también desde el punto de vista arquitectónico, para que una casa sea práctica, sea funcional, sea cómoda, simplemente que sea cómoda, tienes que tener en cuenta pues eso, esas zonas de paso, integrar algunos espacios, la iluminación natural, la iluminación técnica, la que se implementa después. Todo eso tiene que estar de una manera muy equilibrada y lo mejor es de la mano de un interiorista, ¿no? De un profesional. Una casa a su gusto, al 100%, pero con un ahorro en las facturas del 80%. ¿Cómo es esto posible? Sí, ese es el denominador común de todas nuestras viviendas y es la eficiencia energética. ¿Cómo? Pues gracias al sol generan su propia energía con sus paneles fotovoltaicos, esos paneles solares, y luego gracias al ahorro en el consumo de energía que tienen todas las viviendas. ¿Cómo? Pues están conectados a una bomba de calor y a un sistema de geotermia. La geotermia es una energía renovable, es la más eficiente que hay hoy en el mercado y lo que logra es trasladar una temperatura constante que hay en el subsuelo hasta nuestra vivienda. Esa temperatura constante está entre 19 y 23 grados, por lo tanto, cuando tenemos que calentar nuestra vivienda, si ya nos traemos unos 20 y poquitos grados, hay que gastar mucha menos energía para calefactar, para que esa temperatura de confort esté en nuestra vivienda. Y en verano, si tienes el suelo refrigerante, lo mismo. Una casa de ensueño, personalizadas y además ahorradoras. ¿Dónde podemos encontrarlas, Teresa? Ahora mismo estamos en plena comercialización de una promoción en Boadilla del Monte, con unas vistas excepcionales al Parque Regional del Río Guadarrama, en una zona con unas comunicaciones inmejorables. La promoción Prado Chico, son 31 viviendas, ya no están todas disponibles y ahora mismo de las disponibles están en un rango de precios de entre 760.000 y 950.000 euros. Así que quedan todavía algunas viviendas disponibles en Boadilla en esta promoción.
Pues tienen más información en www.grupoindexmadrid.com o en ese número de teléfono que han estado viendo, que es el 655-338-982. Teresa, gracias. Un placer. Vamos con más asuntos. No sé si han visto, han podido ver esta misma mañana la portada de ABC que trae novedades sobre Aldama, que habría ofrecido negocios en Venezuela. Atención a varios CEOs del IBEX. Nuevo capítulo en las aventuras de Víctor de Aldama, el comisionista. Esta vez, Aldama intentó que empresas del IBEX participaran en proyectos de inversión en Venezuela. Una vez más, utilizando su posición e influencias en el gobierno de España, en el PSOE y en el gobierno venezolano. Aunque el nombre de las empresas no han salido a la luz, lo que sí han hecho es contarle al diario ABC cómo actuaba Víctor de Aldama en 2019, cuando se llevaron a cabo esas reuniones y justo unos meses antes de que Delcy Rodríguez viniera a España. Llamaron en nombre del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para pedirnos que recibiera al tal Aldama, al que yo no conocía de nada. Miré en Google a ver quién era y no había nada. Me sonaba raro, así que lo recibí, pero no en mi despacho. Si te llaman de parte del ministro y te piden que recibas a alguien, lo normal es recibirlo. Según cuenta el CEO de esta empresa, Aldama llegó mal vestido, con una imagen cutre. Lo único que quería, dice, era proponer negocios en Venezuela. Pero les hizo dudar porque parecía que Aldama no sabía muy bien de lo que hablaba. De hecho, para darse más credibilidad, dice que dijo: te daré más información en enero, cuando venga Delcy. Y esta foto que ven ahora significa mucho para entender la conexión entre Ábalos y Venezuela de la mano de Aldama. En la foto de abajo vemos a Víctor de Aldama reunido con los 4 embajadores europeos del entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un despacho del centro de Madrid. La imagen de arriba, mismos trajes, mismas corbatas, pero en Ferraz y con Ábalos. Fue el propio Aldama quien les llevó hasta él, solo que en esta ocasión no quiso ponerse en la foto. Según José Luis Ábalos, él nunca intermedió para que estas empresas del IBEX recibieran a Aldama, que él no tiene nada que ver en eso. Entonces, la cuestión es, por tanto, si era Aldama quien utilizaba su nombre sin consentimiento o Ábalos miente. Aldama, por cierto, lleva ya un mes en Soto del Real. Siguen conociéndose poco a poco más detalles de toda esta trama, que al final estamos viendo que es un entramado brutal. Y de hecho, esta misma mañana hemos conocido cómo la Fiscalía ha solicitado la declaración de 4 de los socios investigados del principal comisionista de la trama, de Víctor de Aldama. Pero desde luego es importante y gravísimo lo que hoy aparece publicado en la prensa en lo que se refiere al IBEX 35. A mí no me extraña que esté el IBEX 35 y 7 IBEX 35, es decir, los empresarios están ahí. El problema es que tenemos dentro de un gobierno pura corrupción, un intermediario que se dedica a eso, a darle ventajas a determinadas empresas. Lo que hay que preguntarse siempre en esos temas, yo creo que es, siempre tendemos a decir Aldama, el corrupto, el tal. Oye, las empresas que consiguen algo bajo cuerda con un corrupto y saben que también son responsables porque están sacando ventajas bajo la mesa con respecto a otras empresas que actúan de manera más transparente. O sea que sí es verdad que todos estos señores son unos corruptos que han creado una discriminación, que han favorecido a favorecer las reglas del juego del gobierno para favorecer a esas empresas, pero cuidado, que las empresas también tienen que tener una ética, unos códigos y saber con quién están tratando. Y nunca hablamos de eso. Si estuviera prohibido pensar que en las corrupciones de 2 solo uno tiene la culpa. Lo dejo caer. A mí es que no me sorprende para nada porque yo siempre he dicho que el PSOE es el partido del IBEX 35, o sea, todo lo que hacen es para beneficiar siempre al IBEX, aunque se hayan puesto ese disfraz del partido del pueblo, ¿no? ¿A quién creéis que beneficia, por ejemplo, las subidas del salario mínimo interprofesional? Al IBEX 35 y perjudican a las pymes, que absorben todas esas pequeñas empresas que no son capaces de hacer frente a esa subida, claro. y no a las del IBEX que ya tienen ese sueldo superior. Yo diría beneficiarse con el IBEX 35. Bueno, también, no claro. beneficiar al IBEX, beneficiarse lo único que sé es que juntitos. Sí, lo único que sé es que cada vez que gobierna el PSOE, el IBEX está contentísimo. Siempre pasa lo mismo. Siempre. Entonces a mí no me extraña nada. Bueno, hasta que le regulan, ¿no? Hasta que le regulan un poco, le cabrean, por ejemplo, ahora... Pero tú vas donde está la pasta, es decir, ¿dónde está la pasta? La pasta está en el IBEX, no te vas a ir a carnicería Manolo. Claro, es decir, obviamente, empresas multinacionales, empresas muy internacionalizadas que tienen intereses en Venezuela. Claro. Donde yo también entiendo esa empresa de lo que sea, donde a lo mejor tiene un marrón
por la situación que tiene Maduro o que tenía Chávez, donde a lo mejor tiene trincados unos avales que están en la caja fuerte de un general o de un fulano de esos, y dice, oiga, es que tengo un dinero, y haces el tema, claro, hacerlo imposible. El tema es si lo haces dentro de cierta legalidad y pagas una comisión por un tío que te ha hecho una gestión legal, o esa comisión lo que lleva es infringir tus códigos de ESG, de gobernanza, de sostenibilidad, de tal, o al final acabas rompiendo todas las reglas éticas que luego se las pides a tus es que en teoría cualquier gobierno tiene que defender frente a otro gobierno a las empresas españolas. Ya, Si pero es un luego gobierno tienes Venezuela español. donde no existe Sí, claro. el sistema democrático y donde dependes de un jefe de negociado que es el que tiene la llave. Si alguien y que ese del tío está gobierno, untado. pero si alguien de tu gobierno es capaz de hacer una gestión a pesar de estar en del propio gobierno, es que el propio gobierno no la hace como tal. O sea que... O que no puede, o que ese gobierno no puede llegar al general de turno. Pero si te lo hace un señor, si tú consigues que un señor del gobierno, sin ir por el cauce oficial, te desbloquea una cosa con otro gobierno, lo podía haber hecho sin que le busques, simplemente por su manera. O sea, otro asunto es si a partir de ahí ya nace otra cosa. Lo único que estoy viendo es que ahora mismo estamos en un momento relativamente parecido al final de Felipe González, donde cosa que tocabas, mierda que salía. Y me pareció que esto ya reventaba con el tío de la policía. O sea, esto ya es alucinante. Esto es como rolar en calzoncillos. O sea, todo, ¿por qué? Porque supongo que el ambiente que genera un señor con la porquería al lado se nota enseguida y hay quien se apunta. Y ahora mismo, toquemos lo que toquemos, pues siempre habrá alguien, de los 20 o 30 que se mueven por ahí, habrá alguien que habrá visto lo que pasa y digo, yo me apunto a este carro. Y además, al perro flaco todos son pulgas, ¿no? Con lo cual, pues, ¿cómo vamos a pensar que un gobierno que está ensuciado con todo eso va a ser capaz de responder ante una gota fría? Pero lo que es inaguantable es lo que decías tú antes, es el tema de, claro, es siempre con los del IBEX, porque Carnicerías Manolo jamás va a tener el apalancamiento para llegar a estos gobernantes corruptos, y eso es lo que habría que corregir en esta sociedad. Volvemos a irnos con Marín Vallejo, que ha estado durante esta mañana en esa protesta convocada por CESIF. Así es, Alba, muy buenas tardes. Continuamos en esta concentración de CESIF por la falta de acuerdo con Muface y nos encontramos además con el presidente nacional de CESIF, con Miguel Borra. Bueno, una de las reivindicaciones es esa falta de acuerdo para Muface que deja en riesgo la atención sanitaria de 500 000 de funcionarios. Efectivamente, en estos momentos no hay acuerdo en el concierto y 1,5 millones de personas pueden ver cómo su prestación sanitaria corre riesgo. Nosotros le exigimos al Gobierno que dote de manera adecuada el modelo y desde luego lo que no puede ser es que en estos momentos 1,5 millones de personas estén y vean en riesgo su asistencia sanitaria. Habéis hablado antes también de una posibilidad de convocar una huelga en enero si esas negociaciones y ese acuerdo no llegan. Bueno, no solamente es el acuerdo de Muface, tenemos encima de la mesa la pérdida de poder adquisitivo, que llevamos más de un 20%, tenemos encima de la mesa también acabar con los procesos de estabilización o la equiparación salarial entre las distintas administraciones, y lo que nos encontramos es que el Gobierno nos tiene abandonados y no se quiere sentar a negociar, por lo cual CESIF no descarta ningún tipo de medida. O sea, esas negociaciones a día de hoy están totalmente paralizadas. En estos momentos no hay negociación abierta con el Gobierno. Fíjense en las fechas en las que estamos. No se han sentado a negociar tampoco la subida salarial del año que viene ni la oferta pública de empleo y desde luego el tiempo corre. Pues muchísimas gracias, Miguel, por atendernos. Ya ven, nosotros seguimos aquí en esta concentración de CESIF por esa falta de acuerdo y esas reivindicaciones que piden al Gobierno de Pedro Sánchez. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. ¿Qué tal? Pues vengo a decir que todos los que estáis en esta mesa estáis equivocados. Así, de primeras, todos, no os libráis ni uno. De hecho, por librarme no me libro ni yo. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué te juegas? Voy a lanzar una pregunta. ¿Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Tú no vales, que contigo ya he hablado. Muy sencilla, fácil de contestar. ¿Quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Error. Porque a lo mejor no es Donald Trump. Existe
Estoy flipando, pero existe la posibilidad de que la siguiente presidente de los Estados Unidos, aunque de forma muy reducida, sea Kamala Harris. ¿Cómo? Esta es la propuesta demócrata. Joe Biden ha sido un gran presidente, ha cumplido muchas de sus promesas, pero puede cumplir una más como figura de transición. Puede dimitir en los siguientes 30 días, hacer a Kamala Harris la presidente de los Estados Unidos, hacer que ella sea la figura que supervise la transición de su propia derrota y, así, se asegurarían de dominar las noticias y encargarse de que este sea el momento en el que se cambie la perspectiva de todo el partido. Bueno, esas caras son las nuestras. Atentos al plan demócrata y al pifostio que están montando. Quieren que Biden dimita, puede dimitir en un mes, Kamala Harris sea presidente durante un mes y creen que con ese mes todos los problemas que han tenido los demócratas a nivel medios, a nivel credibilidad de partido y a nivel todo, se van a solucionar. Ya está, con una Kamala Harris que haría historia como primera presidente mujer en los Estados Unidos durante un mes. ¿Y estos son los que criticaban el asalto al Capitolio? Y luego nos quejamos que la gente esté divorciada de los políticos, ¿no? Es decir, haces una triple pirueta con tirabuzón. Claro, pero aquí hay un factor que es también importante, que incluso si diéramos veracidad a esto, si de verdad dijéramos, venga, puede ocurrir, claro, todo esto dependería de Joe Biden. Joe Biden tendría que renunciar. Y por lo que sea, Joe Biden no tiene pinta de estar dispuesto a renunciar por Kamala Harris porque no está nada contento con la actual vicepresidente de los Estados Unidos, ¿eh? Claro, porque habrá llamado a una residencia para que ingresara. A Biden le veo últimamente como muy lúcido, que sí, ¿no? que sí, que Está encantado de la vida. Sí, sí, pero ha se está recuperado animando, se está ha recuperado velocidad de no repente. sabía. Yo el otro día le vi en un meeting, una declaración, el tío hablaba perfectamente, todo lo que no ha hecho en estos 4 años. Eso No sé, le ha venido de repente eso otra que vez es un la cordura. intento de pegarle a Biden en toda la boca, ya que él no ha sido muy partidario de Kamalísima. No, sobre todo aparte de eso, que también es verdad, es que los demócratas aún siguen buscando un culpable que no sea Kamala Harris, que es lo gracioso de todo. Han empezado a apuntar a todos los lados y uno de ellos dicen que es Joe Biden por no dimitir antes. Es que es evidente eso. Entonces, sí, pero que la cuestión es que digas esto ahora. Cuando Kamala ha perdido, cuando ha perdido por tanto, que digan, no, si Kamala es perfecta, si el problema de esto es que Biden no ha dimitido antes, entonces claro, no ha dado tiempo a que el público entienda el mensaje de Kamala Harris. Lo que no está claro es si Kamala Harris hubiera ganado. Claro. Pero es evidente que todo lo que duró Biden era peor, era contra su candidatura. Pero también se podían haber dado cuenta ellos, que teóricamente son de su partido, de si el tío estaba gagué. Claro. En general se nota. Si no han tenido los arrestos para darse cuenta o la sensibilidad para saber que hace ya 2 o 3 años, aquí decimos que hace cosas raras, se cae subiendo, se cae bajando, mete la pata, se equivoca de zona. Si todo eso no se han dado cuenta es que son, con perdón, él enfermo y ellos más burros con una zapatería. Y esto refleja el pánico que hay alrededor de todos los que han metido cientos de millones en la campaña de Kamala Harris, que deben estar con una cara... Bueno, es que seguían pidiendo fondos, por lo visto los demócratas han recibido correos no para las carreras que faltan por decidir a nivel Cámara de los Representantes, que ya verás para lo que van a servir actualmente donaciones, para que aparezcan 2 anuncios más, pero bueno. ¿Cómo ha acabado eso de la Cámara? Es que todavía no ha acabado. Pero ¿cómo pinta que va a acabar? Pinta que va a acabar con mayoría republicana. Sí que quedan... ¿Con mayoría absoluta o mayoría? No, mayoría simple. Siempre que es suficiente. Claro, eso es. Para poder sacar adelante legislación, sí. El objetivo es conseguir 218 congresistas y van ahora por 213. Pero bueno, están cumpliendo el manual. O sea, primero es ajuste de cuentas y luego es una larguísima reconstrucción donde yo creo que ahí el señor Obama y sobre todo su mujer van a tener mucho que decir, ¿no? Pero ahora está en la fase de ajuste de cuentas. Sobre todo porque son los culpables. Cuando hayan muerto todos, se elevará la figura, entiendo que de Obama, y decimos, vamos a empezar a organizar. ¿Por qué tendrán mucho que decir si son los culpables de la debacle? Bueno, ya, pero por eso ahora hay que apuñalarse. Porque a Biden no lo puse yo, ¿eh? Yo creo que entramos ahora en la era del trumpismo. O sea, otra vez, yo creo que el Partido Republicano ha desaparecido, ahora todo Trump, y no cabe duda de que ahora Trump va a formar una dinastía. O sea, cuando se vaya él, vendrá su hijo, cuando se vaya el hijo, vendrá la hija. Es posible que se quede 8 años, o fácil, ¿eh? Los Trump van a estar muchísimo tiempo. Él solo puede 4. Él solo puede 4, pero esa pregunta ya ha sido respondida. Los Trump les falta mucho tiempo en la Casa Blanca. Bueno, los Bush tuvieron
tres legislaturas, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, el que promete ya no es tanto Don Junior o Eric, es Barron. Es el de 18 años, el chaval de 18 años. Ese tipo sí que Trump le está cogiendo, como de hecho su padre le cogió a él, porque él no era el heredero claro. Entonces, bueno, sí que dicen, o eso dicen los medios estadounidenses, que Trump está cogiendo un poco a Barron sobre su ala para que sea el siguiente. Y no nos olvidemos de Claro, no, aún queda. No nos olvidemos de las Sí, no, tan pronto no. No puede, tiene que tener 30. Sí, eso es. Yo pienso que Elon Musk no, también. es un candidato, a Bueno, futuro. y los Kennedy vuelven a la primera fila. Otra Kennedy. vez. Los Kennedy. Hijo Bob Kennedy, Bueno, para eso de secretario momento Estado. quedan 4 años. Y la pitonisa Mientras no está tanto aquí. pueden pasar muchas cosas que Sandro nos irá contando. Te vemos esta noche, Sandro. Esta noche nos vemos. Gracias al resto por acompañarnos esta mañana aquí en Dando Calle. No hay tiempo para más. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Y ya saben que esta tarde el mejor debate en la redacción abierta con Xavier Urcajo. Nosotros, como siempre, les esperamos mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes y que descansen. Gracias, como siempre, por su confianza y por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.